Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, Kenia López Rabadán, senadora de Acción Nacional. ¿Qué tal, Kenia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy bien, a tus órdenes, y de verdad que me da muchísimo gusto saludarte. Siempre a mí me da también mucho gusto saludarte. A ver, Kenia, ayúdanos a entender a qué se refiere Rocío Nale, la Comisión Federal de Electricidad, con un precio justo. ¿Tú alguna vez has oído precios justos? A mí me suena anuncio de la Comer o de Aurrerá, Literal, pero ¿verdad? no es Literal. otra. ¿De quién era? Sí, No, alguna no. tienda comercial, claro, un precio justo, que tiene que ver, por supuesto, con una lógica más comunicacional que con una realidad. La realidad es que, pues, tú mejor que nadie lo sabes, pues los precios tienen que ver, entre otras cosas, con la oferta y la demanda, con la producción, en fin, con el consumo. Pero parece estos que no. Desde ayer retomaron el segundo aire en la contrarreforma eléctrica. ¿Qué estás viendo tú como senadora? Déjame decirte, David, que me parece que hay claramente una predisposición del presidente de la República para volver a dividir al país, ¿no? Previo a la revocación de mandato, él sabe que no tiene los votos en el Congreso mexicano, que no los tiene en la Cámara de Diputados y que mucho menos los tiene en el Senado de la República para hacer esta reforma que busca, entre otras cosas, nosotros lo decimos discursivamente, empoderar a Bartlett. La reforma eléctrica requiere 2/3 del Congreso, y no tienen esa votación. Y obviamente, si uno, digamos, la discusión es ¿por qué, si no tienen los votos, siguen queriendo discutir el tema? Pues por algo muy elemental. Lo que quieren es seguir dividiendo al país. A ver, y visto desde otra parte, más de dividir al país, ¿no será que ya la quieren dar por muerta y salir con algo que sí pueda funcionar? Pues mira, nosotros lo que hemos dicho en el bloque opositor es que presentaremos una propuesta, una alternativa que permite, entre otras cosas, generar confianza a propósito de una ley, una reforma que permita que los mexicanos podamos tener energía barata, ¿no? Que es la prioridad, que la energía sea barata y que sea limpia. A ver, ahí, Obviamente. Kenia, hay una discusión de principio. Porque cuando oyes hablar a Rocío Nale, al presidente, a Bartlett, ellos hablan de fortalecer a Comisión Federal de Electricidad. Y eso no necesariamente es fortalecer, hacer energía barata. Eso es hacer una paraestatal más poderosa, y lo que siga no es historia de ellos. No, a ver, eso lo que es, digamos, en términos reales, es regresarnos al siglo pasado, regresarnos a los 70s, 80s, porque eso es lo que le gusta al presidente de la República. Lo que le gusta es la concentración del poder, lo que le gusta es, digamos, esta rectoría, ¿no?, del gobierno, para que así puedan hacer, digamos, todas las instituciones dependientes de él, y que no haya ni organismos constitucionalmente autónomos, ni haya contrapesos, ni haya la posibilidad de que tú como usuario te puedas ir a quejar, o que puedas ir a presentar vas a una solicitud de información. Pues tampoco le gusta el INE. En fin, es claro pues que el presidente de la República lo que quiere es regresar. ¿Qué te gusta? ¿20 o 30 años? ¿No? Porque además, Sí, al claramente, México de los 70s, cuando Bartlett estaba en el PRI y era poderoso. cuando el propio presidente de la República estaba en el PRI, ¿no? Cuando, Sí, sí, claro sí. que lo que decía el presidente, quien tiene hoy 20, 25 años, no recuerda, pero en las épocas literal del siglo pasado, o sea, me estoy refiriendo 70s, 80s, lo que sucedía es que el presidente decía una cosa y se acataba de juntillas. Obviamente nos tardamos un montón de años en que eso, digamos, no fuera así, que pudiéramos tener elecciones sin que estuvieran calificadas por los diputados o por la Secretaría de Gobernación, que pudiéramos tener organismos constitucionalmente autónomos, que hubiera contrapesos. Nos costó décadas, literal, y por supuesto que la Y a sociedad ver, civil. si yo lo decía ahorita al principio del programa, si el PRI era todo lo malo, pues Bartlett jugaba en ese equipo y era un destacado jugador. Él se robó la elección de 88. Bueno, la caída del sistema, ¿no? O sea, Sí, o digamos, sea, va a acompañar toda su él vida. metió el gol con el que ganó el PRI en 88. Sí, Y lo metió con la evidente. mano.
Evidentemente, cuando tú oyes los discursos, yo me acuerdo mucho con los discursos de Bartlett como senador, ¿no? De oposición al gobierno, estoy hablando apenas hace 2 legislaturas, y te decía, soy es otro ser humano, ¿no? No es el que digamos, el que formaba parte del poder, el que es el responsable de un fraude electoral, dicho por quienes ahora son sus compañeros. Claro que pues hoy está empoderado, ¿no? Tiene 20 y tantas casas que ningún mexicano ¿Y tiene, de dónde se hizo tan rico trabajando en el gobierno? Esa es la otra pregunta. que es imposible, ¿no? La evolución patrimonial que deben de tener los servidores públicos no es imposible demostrar, pues por eso están las casas a nombre de su esposa y bueno, su pareja. Bueno, no es su esposa, Sí, sí, sí. ni es su novia, ni es su concubina. Solo ha Es un vivido con free ella que ha 30 durado años. como 30 años. Sí, a ver, ese es el problema de este gobierno, David. El problema es que están construyendo, digamos, una centralización del poder, y a la hora de que tú le quitas el poder a un organismo autónomo, le quitas el poder a la sociedad, a los académicos, a los intelectuales, para dárselos al gobierno, pues en ese momento estás creando vale la expresión, un monopolio del poder que no beneficia a la mayoría de los mexicanos. Ese es el problema de fondo. ¿Qué va a pasar? Porque si escuchas al presidente ayer, pues ya ni siquiera se va a necesitar un periodo extraordinario, va a estar totalmente aprobado y lo quieren aprobar en la Cámara de Diputados el 11 de abril y que ustedes los senadores lo tengan listo antes de que termine el periodo. ¿Te suena de algún modo posible, de algún modo, pues no sé? Me Imposible, quedo con te lo digo posible. literal, es imposible. Por algo muy elemental, ya han dicho los grupos parlamentarios de oposición que no va a pasar en la Cámara de Diputados. Ya han dicho los grupos parlamentarios de oposición, incluyendo a todos, ya me refiero a PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, a todo el bloque de contención, que no va a pasar en el Senado de la República. La pregunta es entonces, ¿por qué si no va a pasar, siguen forzando la votación? Mi teoría es que lo hacen solamente para seguir dividiendo a los mexicanos. O sea, ¿tú crees que va a buscar que eso los mexicanos que no están de acuerdo en ir a votar el 10 de abril porque les parece una payasada, digan, no, ahora sí vamos a ir a votar porque lo revoquen? Yo creo que esa es la lógica que tiene previa a la revocación de mandato. Si tú te das cuenta y no tienen los votos, ¿por qué van a poner a consideración algo que no va a conseguir una votación favorable para él? Pues simplemente para continuar con su discurso de división, ¿no? Cosa que es terrible, porque claramente lo que nosotros estamos diciendo, todos los partidos políticos menos él, ¿no? O digamos menos Morena y sus aliados, es queremos una reforma que permita energías limpias, que permita energías baratas, que permita que los jóvenes de hoy tengan las posibilidades de construir, de llegar, digamos, a pues un mundo globalizado en donde seamos competitivos como país. Claramente nada de eso va a suceder con esta propuesta de reforma, la cual, por cierto, David, fíjate nada más la soberbia. Él dijo, recordarás, no le van a mover ni una coma, ¿no? Pues claramente lo que están poniendo a consideración es no moverle ni una coma y poner, digamos, la discusión sobre la propuesta presentada solamente con la visión del Ejecutivo y la visión de Bartlett. A mí me parece pues, totalmente, yo diría, una falta incluso de respeto a las distintas visiones. Estuvieron abriendo parlamento abierto, mesas, diálogo y nada de Bueno, eso. al Parlamento abierto luego tuvieron que rellenarlo, ¿no? Sí. Sí, claro, porque además eso hace, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas lo que pasó con la Guardia Nacional? Abrieron un parlamento abierto que no le hicieron caso, se detiene en el Senado porque en el Senado no tenían los votos, pero la realidad es que es yo diría, lamentablemente es una farsa que ahora que Morena tiene la mayoría en el Congreso, no le hace caso a la sociedad civil, no le hace caso a los expertos, no le hace caso a las organizaciones no gubernamentales, cuando antes, por cierto, era con quienes se escudaba para pues que el gobierno, ya sea el priista o el panista, pudiera darse cuenta de algunos errores y cambiar las cosas para mejorar. Entonces, ¿tú crees que no va a pasar y crees que es una estrategia solo para dividir? No va a pasar, ya está, digamos, claramente han fijado posición los partidos políticos, los presidentes de los partidos políticos del bloque opositor, los coordinadores de las bancadas. En el Senado mismo hay un bloque de contención fuertísimo. Evidentemente esa reforma no va a pasar y qué bueno, porque es una reforma que daña a nuestro país y qué lamentable
que mira, en medio de las masacres que estamos viendo, David, es impresionante. No ha habido un mes desde que el presidente llegó al poder, un mes en el que no haya una masacre. Y en lugar de estar preocupado por eso, está preocupado, digamos, por, ya lo dijo, ¿no? Por mandar una propuesta electoral para destruir al INE, por hacer digamos, esta reforma que va a darle más poder a Bartlett. Se está preocupado solamente por temas de poder y no por temas para resolverle a la gente, a los mexicanos, al pueblo de México, todas las necesidades que hoy tenemos y que son muy fundamentales para todos. Salud, seguridad y dinero en el bolsillo. Esos tres temas, el presidente López Obrador simple y sencillamente no los ve. Y son los temas verdaderamente fundamentales. Redondeando, Kenia, entonces tú dirías que lo mejor que puede pasar es vótenla, como ya me lo habías dicho aquí hace algunas semanas, vótenla, la votamos en contra y luego vemos qué pasa. Sí, votémosla en contra, evidentemente. Estás hablando primero de la Cámara de Origen, Diputados. digamos, ¿no? Exacto, como Cámara de Origen, la Cámara de Diputados. Evidentemente no pasará, y también algo que está sucediendo en paralelo es que la Suprema Corte de Justicia, a propósito de digamos, el proceso que está siguiendo con la LIE, pues también tenga altura de mira. Nosotros hoy hemos pedido que la ministra Loreta se excuse de no conocer del tema, porque evidentemente ella, siendo diputada de oposición en las administraciones pasadas, había fijado una posición a propósito de la reforma. Claro, porque la posición de Loreta se conoce. Claro, es pública, siendo diputada federal lo dijo. Entonces ella hoy no podría, desde nuestra perspectiva, hoy no podría fijar una posición como ministra de la Corte, porque ella ya tiene un interés, digamos, anterior, ¿no? Fijado y claramente público. Y la Corte, pero bueno, yo mantendré la esperanza en la Corte porque más o menos se siguen portando bien, ¿no? Pues mira, nuestra lógica es que cada día hay que tener una batalla distinta, ¿no? Digamos, ayer se vivió una. Oye, ahora me esperas en la línea para cerrar esta parte? Claro que sí, aquí estoy. Gracias. Análisis superior. Estamos de regreso. Planteabas bien, Kenia López Rabadán, senadora de Acción Nacional, que es otro día, es otra lucha. En la Suprema Corte está la ley de la industria eléctrica. Y Loreta Ortiz, cuando era diputada, se manifestó en contra de esta ley. ¿Cómo se ve desde tu perspectiva este asunto? A ver, me parece que es claro que hay alguna posibilidad, por cierto, muy lamentable, de que si no logran la reforma constitucional, porque no tienen los votos, pues una de las salidas sería a través de la resolución que tendría que dar la Suprema Corte de la LIE, pues puedan por ahí, ¿no?, meter algunos goles. Yo creo, primero, no es comparable, digamos, la reforma constitucional con lo que pudiera suceder en la Corte con esta resolución, pero lo que sí es un hecho es que la Corte debería de entender, y no solamente la ministra Loreta, sino todas las ministras y los ministros de la Suprema Corte, que tienen hoy una gran oportunidad histórica para refrendar la autonomía del Poder Judicial. La ministra Loreta Ortiz, a quien yo, por cierto, respeto porque tiene un conocimiento altísimo en temas de derechos humanos, es una experta en la materia, pues va a ser una ministra que va a estar no solamente este sexenio, sino el otro y hasta el otro, ¿no? Es una ministra que va, digamos, a abarcar 3 presidentes de este país, cosa que me parece que le debería de dar una fortaleza y una autonomía para que sus decisiones, las que sean, pues sean apegadas a la Constitución y a derecho. Claro que en este tema en específico nosotros lo que argumentamos es que ella fijó una posición siendo diputada del PP, ¿no? Una posición que hoy, estando en la Suprema Corte, en el órgano máximo, pues tendrá que excusarse porque no podría formar parte de una discusión objetiva, toda vez que ella misma, siendo legisladora, ya ha fijado una posición, por cierto, refiriéndome en aquel momento de la discusión, en contra de lo que establecía el gobierno, que claramente pues ella formaba parte de un grupo de oposición. Por eso es que, digamos, hoy lo que nosotros decimos en el Senado es que se excuse y que también cada uno de los ministros pues tenga altura de miras para resolver algo que claramente, David,
pues debería de ser a favor de los mexicanos, a favor del bolsillo de los mexicanos, a favor de que las energías sean baratas, a favor de que haya la posibilidad de que haya competencia y de que esa competencia genere pues mejores condiciones para quienes al final terminan siendo los que pagan la energía, que son los mexicanos, a propósito de los sueldos y a propósito de que hoy la economía está pues claramente mermada. Claramente mermada. Yo creo que lo dices bien. Kenia, seguimos platicando. Te mando un beso, que te vaya muy bien. Te mando un abrazo y de verdad que me da muchísimo gusto saludarte, querido David. Un abrazo a ti, a tu equipo. Siempre es mi gusto platicar contigo, querida Kenia. Hasta luego. Hasta luego.